de actividad. Bueno, yo los invito a que escuchen esto que les voy a contar ahora. Nuestro querido colega Martín Angulo publicó hace algunos días en Infobae, escuchen esta historia, una nota titulada de la siguiente manera: ordenaron llevar a otra cárcel a Lindor Alvarado porque no se cumplían medidas de seguridad tras su intento de fuga. Y ahora vamos a empezar a desmenuzar esto. ¿Quién es Esteban Lindor Alvarado? Es ese hombre que está ahí. Está condenado a 15 años de prisión por narcotráfico y a prisión perpetua por varios homicidios. ¿Sí? Ese es Lindor Alvarado. Es uno de los líderes de una de las mayores bandas narco de Rosario. El tipo está preso en la cárcel de Ezeiza, que es una cárcel de máxima seguridad. Bueno, hace algunos meses, Lindor Alvarado intentó fugarse de la cárcel en helicóptero. ¿Cómo es esto? Tenía un celular en su celda. Sí, ya sé, no hace falta ni que le diga que tenía un celular en su celda. Y arregló que una persona, un piloto, iba a salir con un helicóptero. Con ese helicóptero iba a salir desde San Fernando, iba a bajar en Ezeiza, él se iba a colgar y se iba a escapar. Por suerte, alguien lo delató a Lindor Alvarado y ese helicóptero ni siquiera llegó a salir para producirse la fuga, pero había planeado la fuga. Ante esto, empieza a actuar, y escuchen esto porque es impresionante, el fiscal federal Fernando Arrigo. ¿Qué es lo que dice el fiscal federal Fernando Arrigo? Ya que este hombre intentó fugarse y de casualidad no le salió, porque alguien lo delató y nosotros logramos atrapar el helicóptero, tienen que cumplirse algunos requisitos a partir de ahora para que Lindor Alvarado esté preso. Por ejemplo, tiene que estar en una celda individual. Uno diría, che, pero si es uno de los narcos más importantes, ¿no estaba en una celda individual? Bueno, se ve que no. Dice el fiscal que no tenga contacto con otros narcos. ¿Lo tiene que aclarar el fiscal, que no tenga contacto con otros narcos? Bueno, el fiscal lo aclaró, dijo, che, que no tenga contacto con otros narcos. Cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, ¿eh? Y pide el fiscal, pongan inhibidores de señal, por favor, dice el fiscal. Uno dice, che, pero no hay inhibidores de señal en ningún pabellón, en ninguna celda. Bueno, pero el fiscal va y lo pide, porque es un fiscal pedigüeño. Bien. Pasan algunas semanas, algunos meses de este pedido, ¿y qué hace el fiscal Arrigo? Que es un fiscal muy pesado, evidentemente, muy hincha. Hace una visita sorpresa a la cárcel. También había pedido esto, perdón, el fiscal, que se lo requise de manera sorpresiva y que tenga cámaras de seguridad que no afecten su intimidad. Y el fiscal Arrigo, unas semanas, unos meses después de hacer estos pedidos, cae de sorpresa a la cárcel de Ezeiza. Qué pesado el fiscal Arrigo, encima que pide todo esto, encima cae de sorpresa en la cárcel de Ezeiza. ¿Y qué se encuentra el fiscal Arrigo cuando cae de sorpresa en la cárcel de Ezeiza? Lo primero que se encuentra, no había inhibidores de señal. Dice, che, pero no pedí tampoco algo tan difícil, pedí que no haya inhibidores de señal en la celda, o sea, tampoco en el pabellón, no te digo en toda la cárcel de Ezeiza, en el pabellón, por lo menos que no haya inhibidores de señal. Bueno, no había inhibidores de señal. Eso es lo primero que se encuentra el fiscal Arrigo cuando llega de sorpresa a la cárcel de Ezeiza. ¿Qué es lo segundo que se encuentra el fiscal Arrigo cuando llega a la cárcel de Ezeiza? Que no estaba solo en la celda. Que no estaba solo en la celda. Que no estaba en la celda individual. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que se encontró el fiscal Arrigo que Alvarado compartía celda con los dos narcos con los que había intentado fugarse. No solamente no lo habían aislado, sino que lo habían dejado en la misma celda con dos narcos y con los mismos dos narcos con los que había planeado la fuga que finalmente no se dio. ¿Por qué nosotros le estamos contando todo esto? Porque cuando uno habla y dice, che, ¿por qué siguen vendiendo droga? Che, ¿cómo puede ser que desde la cárcel sigan dando órdenes? Esto te da la pauta de que no es que no los pueden controlar. Esto te da la pauta
de que no los quieren controlar, que es bien distinto. Porque si el fiscal te dice, quiero que estés solo en la celda porque se intentó fugar y porque es uno de los narcos más poderosos de Rosario, lo tenés que poner en una celda individual. ¿Cómo puede ser que lo sigan manteniendo con los dos narcos con los que quiso fugarse? Por supuesto que la Justicia Federal de Rosario hizo la denuncia en la justicia de Lomas de Zamora, que es la que entiende en Ezeiza, porque entiende que acá hay una connivencia. Ahora yo digo, si en una, y ahora ya lo meto a Luis y a Fito, si en una cárcel de máxima seguridad el fiscal te pide esto que parece tan básico, y en la cárcel de máxima seguridad no lo cumplen, a tal punto que lo tienen que trasladar a otra cárcel de máxima seguridad, ¿qué posibilidades hay de que esto cambie? ¿Por qué después nos preguntamos, chicos, por qué hay tanta droga en la calle? Porque evidentemente no la quieren combatir. Esto es corrupción, definitivamente. Bueno. No hay una voluntad, no es que la cuestión pasa por combatir o no combatir en función de convicciones de otro tipo. Esto es corrupción, definitivamente. Pero es que no lo puedo entender. Ustedes sí, son bueno, dos, sí, se entiende por el lado, dos abogados que conocen cárceles porque han ido a visitar clientes, porque conocen cómo funciona el sistema carcelario. A ver, Fito, esto es connivencia. Esto, como dice Luis, si no es corrupción, ¿qué es esto? No, no es corrupción. ¿Qué es? No hay, es solamente corrupción. No hay otra cosa, Martín. ¿No hay otra cosa? No hay otra cosa, porque pedido algo por un fiscal, ordenado por un juez. Claro, que eso es lo que sucedió. Si no se cumple, indudablemente la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, Martín. Entonces, ¿quién no quiso cumplir la orden? Pero no el servicio penitenciario. Pero, alevosamente no se cumple. Porque no es que decir, bueno, está bien, no tenía inhibidores de señal y del servicio penitenciario te dice, bueno, lo que pasa es que no llegamos a ponerlo. Claro, vos no te voy a un detalle. Los fiscales no van generalmente a hacer visitas sorpresivas de cárcel, ¿eh? No. Evidentemente nadie calculó esta visita la actitud sorpresa. Del fiscal Arrigo. Claro, ahora, nadie calculó esta visita sorpresa. Y eso que la sorpresa es entre comillas, porque desde que llegás a la puerta de acceso, celda, hasta que llegás a la celda, ¿sabés cuántos filtros pasás, aún siendo fiscal? ¿Y sabés cuántas cosas pueden hacer en el camino para media acomodar? hora, 40 minutos, Luis. Más o menos. Aún siendo fiscal, ¿no? Aún siendo fiscal. Y las cosas que pueden acomodar en el medio, ¿no? Hay algunas que no pueden. Las que pueden haber perdido en esa media hora. Exactamente. Pará, y las cosas, claro, las cosas que debe haber pasado en esa media hora, pero digo, por eso yo ahora vuelvo a el título de la nota de Martín Angulo en Infobae. Trasladan a Lindor Alvarado a otra cárcel de máxima seguridad porque no se cumplieron las medidas de seguridad. Y vos decís, si no se cumplen en una cárcel de máxima seguridad, que tengo entendido, Ezeiza es la cárcel con mayores medidas de seguridad de la República Argentina. La de máxima seguridad. Porque la que viene después es Marcos Paz, no hay otra. Bueno, entonces digo, ¿dónde lo tenés que meter a este tipo para que no siga haciendo lo que hizo y para que evidentemente no siga coimeando a todo lo que coimea para seguir manejando la droga de Rosario desde la cárcel? Es una cosa absolutamente insólita. Lo tenés que llevar a un lugar donde los penitenciarios no sean corruptos, Martín. No necesitas. Bueno, a ver, no necesitas más bueno, y está bien, yo te digo la cárcel ¿y dónde vas? No. ¿Pero dónde lo llevas? ¿A qué parte del mundo lo llevas? Hay cárceles y hay penitenciarios. Pero estuvo en la cárcel de Coronda y lo tuvieron que sacar de la cárcel de Coronda, en Santa Fe. Lo llevaron a la cárcel de Ezeiza. Uno dice, che, ¿la cárcel de Ezeiza? No, Luis, digo, me imagino que ahí y es la número debería uno. Estar bien cuidado. Es la número uno, por lo menos a ese nivel de seguridad es la número uno. Después hay un pasado de corrupción en esa cárcel también, no nos olvidemos. ¿Cómo, perdón? No, hay casos de corrupción bastante notorios en esta misma cárcel. No viene a cuento ahora, pero es una cárcel con varios baches históricos que han tenido que ver con distintos procedimientos. Pero el poder del dinero es muy fuerte. El poder del dinero es muy fuerte en esto, muy fuerte, y esto explica muchas de las cosas que están pasando, tanto en las cárceles como en la policía, como en las fuerzas de seguridad que tienen que combatir el delito. Esto es un fenómeno que hay que entenderlo por ese lado. Bueno, en un momento en la cárcel de Ezeiza, ya con esto cerramos, había un sistema que se llamaba IRIC. Yo no sé si sigue existiendo, que era para reducir los índices de corruptibilidad. ¿Qué era eso? Los guardiacárceles iban rotando casi permanentemente. ¿Para qué? Para que el narco
no coimee, porque ¿qué pasa? El guardiacárceles, y ya con esto cierro, pero me parece importante contarlo, cobra un sueldo de ¿cuánto, Luis, Fito? 200.000 pesos. Sí, 250, 300, depende. 300.000, 400. Común, sí. Viene el jefe narco y le dice, tomá, mira, acá tenés $50.000 para que me dejes entrar el celular, por ejemplo. Para evitar eso se había generado este programa en el cual los guardiacárceles prácticamente no tenían contacto con este tipo de presos, con presos de alto poder adquisitivo. Evidentemente eso no sigue funcionando, evidentemente con Alvarado no lo pusieron en práctica, porque Alvarado se intentó fugar y después de intentarse fugar, lo dejaron en la misma celda que estaba, con los mismos compañeros con los que había planificado la fuga. Si eso no es connivencia con la corrupción, si eso no es connivencia con la venta de droga, la verdad yo no lo entiendo. Esto que estamos contando acá debería ser un escándalo, debería estar en todos lados, porque es la prueba más cabal y es el ejemplo más claro que hay en los últimos años, me atrevo a decir, de la connivencia y de la corrupción que hay para avalar la venta de droga. 17:43 en la República Argentina. Enseguida nos metemos con el caso Cecilia.